viendo que diste clic en este video. Estoy seguro de que sabes en lo que te estás metiendo. Pero, por si acaso, una advertencia justa. Voy a mostrar y hablar de imágenes que algunas personas pueden encontrar perturbadoras. Si alguna vez te has asomado a las aguas oscuras del Internet, entonces casi con toda seguridad ya te has topado con esta imagen. Una o quizás 200 veces. Conocida como Dolphin.jpg, ha estado rondando la red por casi 2 décadas. Y en ese tiempo se ha convertido en un clásico del horror en Internet. Ha aparecido en incontables videos de screamers tipo Bait and Switch. Y para muchos de nosotros, fue nuestra primera experiencia con un susto de infarto en la web. Buenas épocas. Dado lo omnipresente que se volvió Dolphin, como también se le conoce, es curioso pensar que durante la mayor parte de su existencia, nadie sabía de dónde venía, quién la había hecho, y lo más importante, qué materiales originales se usaron para crearla. Si eres un obsesionado con los medios perdidos como yo, ese es el tipo de misterio al que realmente puedes hincarle el diente. Así que, vamos a empezar analizando la imagen en sí. En pocas palabras, es un screamer clásico, pero bien hecho. Una cara blanca y aterradora, con 2 ojos desproporcionadamente grandes que parecen mirar directo a tu alma, y una boca torcida con encías ensangrentadas. La imagen claramente fue procesada. Las facciones distorsionadas fueron pegadas sobre una foto base, aunque no queda claro si esa base era un rostro humano en primer plano, un objeto inanimado, o incluso un panel de manga. Gracias a un esfuerzo colectivo de búsqueda en Internet, el primer uso conocido de esta edición en particular se rastreó hasta una vieja cadena de correo japonesa. El 25 de diciembre de 2005, apareció una publicación en xblog.jp, hecha por el usuario Another R. El mensaje decía: "Por primera vez pude tener una Navidad normal, increíble. El fin de semana de 3 días ha terminado y mañana volveré al trabajo. Les dejaré un regalo de Navidad". De más está decir que, después de eso, la imagen empezó a aparecer en varias plataformas, ganando un estatus casi de culto en 2channel, y más tarde en Nico Nico. Pero, dado que ambos sitios todavía estaban en sus primeras etapas, la imagen no logró captar la atención del Internet en general. De hecho, no sería sino hasta 2007, cuando resurgió en el ahora infame hilo de Kawaii Kusasete, que Dolphin realmente despegó. El 3 de diciembre de ese año, un anónimo de 2chan hizo el siguiente post: "Esta criatura da muchísimo miedo, así que ustedes tienen que usar su poder para hacerla linda de alguna manera". En esa misma época, el Internet japonés estaba enloquecido con el fenómeno de Kawaii Kusasete, un reto creativo y colaborativo, donde los usuarios tomaban imágenes malditas y las transformaban en algo tierno usando Photoshop. Este hilo en particular explotó en popularidad, tanto que en Japón, la imagen es comúnmente conocida como Kawaii Kusasete, que en inglés significa Make Me Cute. Se crearon y compartieron incontables versiones alteradas del JPG, algunas de las cuales se hicieron famosas por derecho propio. Dolphin se convirtió en un meme tan extendido en Japón que, cada vez que los usuarios lo veían, inevitablemente respondían con frases como "tú otra vez", lo mismo de siempre. Como ocurre con la mayoría de los memes que explotan de la noche a la mañana, Dolphin se sobreexplotó tanto que la gente empezó a hartarse de verlo. Y una vez que la imagen cumplió su ciclo en su país de origen, era solo cuestión de tiempo antes de que el viejo Meronescape, como diría el narrador, comenzara su viaje alrededor del mundo. La imagen finalmente hizo su debut en Occidente en forma de una creepypasta en inglés titulada Gurgles and Bugman, publicada originalmente en r/nosleep por el usuario de Reddit Won't Think Straight. Gurgles and Bugman fue luego compartida en la creepypasta wiki a mediados de 2014, junto con la imagen de Dolphin.jpg. Alguien, presumiblemente Won't Think Straight, había eliminado el texto japonés original y utilizó la imagen para representar al personaje de Gurgles, un payaso tan demacrado que parecía un esqueleto maníaco sonriendo. La historia giraba en torno a un programa de cámara oculta ficticio, en el que Gurgles y su compañero Bugman se metían en las casas de la gente y se escondían en las esquinas de sus habitaciones. Cuando las víctimas finalmente se dormían, la pareja se arrastraba hasta la cama y las paralizaba insertando una pajilla afilada en el cuello. Cada episodio terminaba con Bugman bebiendo a través de la pajilla, mientras Gurgles aparecía en primer plano en la pantalla, susurrando: "Nos veremos de nuevo muy pronto". Aunque algo derivativa, la creepypasta ganó un pequeño grupo de seguidores y presentó junto a algunas personas a Dolphin.jpg.
Pero la imagen realmente no captó la atención global hasta que se convirtió en el rostro de una página de Facebook seriamente preocupante. A principios de junio de 2015, una persona o grupo desconocido creó una cuenta de Facebook bajo el nombre de Aenobarbis Enocide. Trata de decir eso 3 veces rápido. El nombre Aenobarbis es un término en latín que significa barba de cobre, y eno es un prefijo griego que significa uno. En cuanto a saide o siad, podría ser un error ortográfico del sufijo latino side, que significa asesino, como en homicide, patricide, etc. Así que el nombre completo de la cuenta podría traducirse aproximadamente como destructor barbado de uno solo. Quizás, la verdad es un poco forzado, pero bueno, el nombre no es lo que más importa aquí. Lo más importante fue la foto de perfil de la cuenta. ¿Te resulta familiar? La página de Henna Barba Senocide rápidamente ganó notoriedad por enviar imágenes horribles de gore a sus seguidores más jóvenes mediante mensajes privados, además de compartir coordenadas que llevaban a lugares remotos, como los alrededores de una estación de comunicaciones hexagonal en Australia Occidental. Estas coordenadas frecuentemente incluían mensajes crípticos escritos al revés, como Finis Humanitus, el fin de la humanidad. Pero el asunto no se quedó en lo perturbador, pasó de lo edgy a lo criminal. La cuenta incluso llegó a compartir videos reales de CP en su timeline, los cuales se reproducían automáticamente al desplazarte por ellos. La mayoría de las publicaciones eran en español, y la página se volvió viral rápidamente dentro de la comunidad hispana, antes de que Facebook finalmente la eliminara. Como resultado, ya no puedes visitar la página hoy en día, no que quisieras hacerlo, pero algunas capturas de pantalla seguras para el trabajo todavía están archivadas en la Wayback Machine. Fiel a su estatus maldito, la foto de perfil de la página se propagó como un virus a través de los rincones más oscuros de la web después de su eliminación. Pero aún le faltaba un nombre en inglés. Make me cute, hazme linda. Carecía de contexto fuera de Japón. Gurgles sonaba demasiado cursi. Y Henobarbis Senocide era simplemente un trabalenguas. Y aunque algunas personas aún la llaman por esos nombres hoy en día, la mayoría empezó a referirse a ella como dollthing.jpg, un nombre que resultó bastante adecuado. Ya convertida en famosa a nivel mundial, Dollthing se volvió una imagen de screamer popular, apareciendo inesperadamente en videos, webcomics y juegos online. Y aunque ya no es tan popular como antes, sigue siendo considerada una de las imágenes de terror más infames y, en cierto sentido extraño, más queridas de todos los tiempos, codeándose con pesos pesados como Smile Dog, The Rake, y el experimento del sueño ruso, Russian Sleep Experiment. Aunque ya hemos hablado de la evolución de Dollthing, Make Me Cute, Gurgles, Hannah Montana Hemorrhoid o como prefieras llamarlo, todavía no hemos tocado su origen real. La imagen es claramente una mezcla de 2 o más elementos, una imagen de fondo original y al menos una capa superpuesta. La saturación también parece haber sido alterada. Una versión más antigua de la imagen había estado flotando por internet, pero apenas podía considerarse el original. Y aunque una versión incluso anterior fue desenterrada más tarde, también había sido modificada. No sería sino hasta 2021 cuando el legendario detective de internet conocido como The Subaru compartió esta imagen con sus seguidores. Esta es, sin duda, la imagen original que sirvió como base para dollthing.jpg. El fondo y las proporciones coinciden perfectamente, lo mismo que la nariz. Se trata de una toma de primer plano de un muñeco Ichimatsu particularmente inquietante. Uno de los seguidores de The Subaru la había encontrado en un registro del Futaba Channel, fechado antes de que la primera edición de Dollthing apareciera en internet, por la iluminación, el encuadre y la tela del fondo. Muchos sospechaban que la foto había sido tomada de un listado de subasta online. Siguiendo el rastro más atrás, en 2024, se descubrió esta otra imagen, escondida en los archivos de un blog titulado Te estoy mirando, vieja muñeca a cuadros en apuros. Curiosamente fue encontrada por el usuario de Discord Sufjan, mientras buscaba la imagen original de Jeff the Killer. Aunque tiene baja resolución, claramente es el mismo muñeco Ichimatsu, colocado contra la misma tela de fondo. El texto del blog confirma que el muñeco fue listado como un artículo de chatarra en las subastas de Yahoo en 2004. Recientemente también se descubrieron enlaces que muestran que el artículo fue discutido en un hilo de culto más antiguo, lo cual, aunque un poco escalofriante, demuestra que esta carita espeluznante estaba destinada a convertirse en un meme de terror. Ahora, las últimas piezas del misterio que quedaban por resolver eran: ¿de dónde salieron los ojos y la boca? La respuesta llegó cuando, el 31 de marzo de 2005, el usuario de GeoCities llamado Ryu Tan compartió un GIF en su blog personal, una escena editada de la novela visual japonesa To Heart 2. En esa animación,
Aparece un texto de Yandere sobre una imagen de fondo, antes de cortar abruptamente a un jumpscare. Uno que consistía en dos ojos muy familiares y una sonrisa llena de dientes igualmente conocida. Dado que la primera edición de Doll Thing apareció en X-Block más tarde ese mismo año, tiene sentido suponer que alguien, probablemente el propio Another R, vio la foto en un foro donde se discutía. Se dio cuenta de que tenía potencial para el terror, y la alteró recortando y pegando el jumpscare de To Heart 2. Luego la difundió a través de una cadena de correos, y más tarde, fue adoptada por los fanáticos de Make Me Cute. Y el resto, como dicen, es historia. Es extraño pensar que una persona cualquiera simplemente subió la foto de su muñeca a una subasta online un día, esperando deshacerse de lo que consideraba basura, solo para que fuera transformada en un misterio de Internet que perduraría por 2 décadas. El Internet realmente funciona de maneras curiosas. Honestamente, creo que la foto original me genera incluso más incomodidad que la edición de Doll Thing. Cuando era niño, me costaba tomar en serio la versión editada, ya que me recordaba a esas viejas animaciones de rathergood.com, y siempre esperaba que en cualquier momento empezara a cantar sobre Crusher o algo así. Pero para otros, fue, y sigue siendo, la materia de sus pesadillas, responsable de innumerables horas de insomnio. Y no se puede negar que dollthing.jpg dejó una huella imborrable en el inconsciente colectivo de Internet, para bien o para mal. Cuando hablamos de leyendas urbanas, Japón realmente es el regalo que nunca deja de dar. Por ejemplo, estoy seguro de que todos ustedes están familiarizados con esta imagen, la famosa imagen asociada a la leyenda de Tomino's Hell, el infierno de Tomino. Lleva circulando por Internet durante años, acompañando innumerables creepypastas, pero sin duda, su vínculo más conocido es con la leyenda urbana de Tomino's Hell. Para quienes no lo sepan, Tomino no Jigoku, o El infierno de Tomino, es un poema escrito por Saiho Yasuo, que se hizo famoso por su supuesto estatus maldito. Fue publicado en 1919 por el autor Yasuo, quien fue predominantemente escritor de literatura infantil, y que redactó este poema tras vivir varias pérdidas familiares, concretamente la muerte de su hermana y de su padre. Esa sensación de duelo se impregnó profundamente en el contenido del poema. El texto cuenta la historia de Tomino y su viaje hacia Shigoku, el reino del infierno en la tradición budista, donde aquellos que han cometido pecados graves deben reencarnarse después de pagar su penitencia. Tomino avanza hasta llegar a Mugen Shigoku, un lugar que se describe como el más profundo de los infiernos, donde los tormentos son interminables, duran incontables eones, y las almas parecen condenadas a sufrir eternamente. Este lugar está destinado para aquellos culpables de los 5 pecados más graves según el budismo, que incluyen causar división en la comunidad monástica budista, derramar la sangre de un Buda, matar a un ser iluminado, quitarle la vida a tu madre o a tu padre. Es un texto ambiguo, uno que incluso hablantes nativos del japonés encuentran difícil de interpretar. Aunque Yasuo nunca explicó el significado exacto del poema, si lo lees literalmente, puedes asumir que el personaje principal, Tomino, le quitó la vida a uno o ambos de sus padres, y ahora paga el precio por su traición en el más allá. Pero, si lo lees de manera más metafórica, como sugieren el traductor David Bowles y otros estudiosos, podría describir el intenso dolor emocional del poeta por la pérdida de su familia en la vida real, creando un paralelo entre su culpa de superviviente y un descenso al abismo. Algunos académicos dicen que esas interpretaciones pasan por alto el doble significado de ciertos kanjis del poema, y que en realidad es una alegoría de la guerra, donde Tomino sería un soldado que muere en el campo de batalla. Según ciertos rincones de Internet, leer el poema en silencio es perfectamente seguro, pero si lo lees en voz alta, entonces, citando textualmente, una terrible desgracia caerá sobre ti, ya sea la muerte de un familiar, una vida llena de mala suerte, o incluso la pérdida de tu propia alma. Esta historia solía ser muy popular, especialmente en 2Channel, por lo que el Internet está lleno de relatos de personas que supuestamente leyeron el poema en voz alta y que después murieron misteriosamente, algunos en accidentes automovilísticos, otros por enfermedades repentinas. Varios usuarios de foros incluso reportaron sentir una presencia extraña a su alrededor tras leer el poema, solo para que luego sus cuentas quedaran permanentemente inactivas. Los rumores de la maldición aparentemente son anteriores a la existencia del Internet. Por ejemplo, en 1983, el aclamado cineasta japonés Shuji Terayama murió de insuficiencia hepática a los 47 años, y muchos fanáticos vincularon su fallecimiento prematuro al poema que tanto veneraba, un poema que inspiró su película The Nen Nishizu. Con toda esa historia de fondo, sería un tonto si ahora me pusiera a leer el poema en voz alta para ustedes, ¿no? Pero bueno, las cosas que hago por ustedes.
Así que, si no vuelven a saber de mí, ya saben por qué. La hermana mayor vomita sangre, la hermana menor respira fuego, mientras el dulce y pequeño Tomino solo escupe su alma. Todo solo. Tomino cae en ese infierno, un infierno de oscuridad absoluta, donde las flores nunca florecen. Será la hermana mayor de Tomino quien lo azota, la razón del castigo pesando en su mente. Lo golpea y azota, pero nunca lo rompe por completo. Un único camino hacia Obichi, el infierno eterno. Pedirías guía hacia ese negro infierno. De la oveja dorada del ruiseñor, cuánto metió en esa bolsa de cuero para prepararse para su viaje hacia la condenación eterna. La primavera llega al valle, al bosque, a los abismos en espiral de la negrura absoluta. El ruiseñor en su jaula, la oveja a bordo del carruaje, y lágrimas brotan en los ojos del dulce pequeño Tomino. Canta, oh ruiseñor, en el vasto bosque brumoso. Él grita que solo extraña a su dulce hermana pequeña. Su desesperación resuena a través de la perdición, y un ranúnculo abre sus pétalos dorados, más allá de las 7 montañas y los 7 ríos de la ruina, la solitaria travesía del dulce pequeño Tomino. Si en este infierno lo encuentran, que caigan entonces las afiladas púas del castigo desde lo alto de la montaña de las agujas. No solo por un capricho vacío se perfora la carne con alfileres rojo sangre, sirven como señales infernales que conducen al dulce Tomino. Es un poema escalofriante, lo interpretes como lo interpretes, aunque no tan letal como algunos dicen. Narré esa parte hace más de una semana, y aquí sigo. Quien quiera que haya creado la leyenda urbana probablemente se inspiró en la fiebre de las cadenas de correos de principios de los 2000, ya que el mito realmente no despegó hasta 2004, lo que encuentro mucho más perturbador que el propio infierno de Tomino. Es la imagen que se ha vuelto sinónima con él, pero no por las razones que probablemente estás pensando. De hecho, es una versión recortada de la pintura de Yuko Tatsushima, titulada Ya no puedo ser una novia, I can no longer be a bride. Esta autorrepresentación fue creada, según se informa, por la artista Yuko Tatsushima, después de haber sido víctima de una agresión sexual. La obra refleja cómo Yuko se veía a sí misma después del incidente. La sonrisa falsa, la mirada perdida de 1000 yardas y el cuello alargado son todos elementos que representan su estado mental y emocional tras el trauma. El título de la pintura, Ya no puedo ser una novia, refleja una creencia cultural muy arraigada en Japón, donde muchas víctimas de abuso son consideradas por la sociedad como impuras o indignas de casarse. Así que, mientras que la imagen se ha vuelto sinónimo del poema de Yasuo, y puede parecer espeluznante a primera vista, con el contexto adecuado, se vuelve mucho más que eso. Se transforma en algo a la vez inquietante y desgarrador. Para quienes estén interesados en ver otras obras de Yuko, gran parte de su trabajo puede encontrarse en su sitio web oficial, Underground Fortress. Aprender el verdadero origen de la imagen de Tomino me hizo recordar el caso del White House GIF. Hace un par de años, investigué el origen de esa pequeña animación, solo para descubrir que tenía raíces mucho más oscuras de lo que cualquiera había imaginado. Resultó que fue creada usando la foto de una víctima de asesinato, Reiko Takamura. Y al igual que con Ya no puedo ser una novia, es otro ejemplo de cómo Internet toma una imagen relacionada con una tragedia real y la convierte en un simple susto barato. Hablando del White House GIF, tengo una pequeña actualización. Recientemente, una versión en mayor resolución de la foto de Reiko fue encontrada por Godspace F, un usuario del servidor de Discord del canal de YouTube Lazy Masquerade. La imagen proviene de un material elusivo y poco conocido, que aún está siendo analizado por la comunidad. En 2023, un video inquietante comenzó a circular en TikTok. Digo video, pero en realidad era un slideshow simple compuesto por solo 3 fotogramas, y aún así, fue suficiente para captar la atención de todo Internet. Microsoft used Bill Gates' mugshot as an outline for the default profile icon on Outlook in 2010. GatesSpace.eng found on a singular copy of the Microsoft Trivia Tape. La historia detrás de GatesFace tiene un pie en la realidad. Bueno, más o menos. Es cierto que Microsoft utilizó el contorno de la foto policial de Bill Gates como base para la imagen predeterminada del perfil en Outlook. Gates había sido arrestado en 1977 por una infracción de tráfico, y si lo comparas lado a lado, es evidente que su silueta se utilizó como referencia. En cuanto a la parte de que este PNG fue encontrado en una copia de la cinta de trivia de Microsoft, bueno, eso obviamente fue ficción pura.
Cientos de miles de personas vieron esta nueva historia de horror analógica, y la imagen rápidamente se convirtió en un clásico del terror digital. La sección de comentarios del TikTok estaba llena de usuarios diciendo lo incómodos que se sentían al ver la imagen y que nunca antes la habían visto. El problema era que el TikTok que hizo famosa la imagen era en realidad una resubida, una que no daba crédito al creador original. Entonces la pregunta era, ¿de dónde había salido gatesface.png? ¿Quién la había creado? ¿Y en qué imagen se basaron? Uno de los que no podía dejar de pensar en esas preguntas fue el youtuber Dom, quien fue uno de los primeros en investigar el origen de la imagen. Se puso a buscar en Google términos como Microsoft Gatesface PNG, Gatesface Creepypasta, Gates ARG, entre otros, pero no encontró nada. Reddit, Twitter, Instagram e incluso 4chan. Todo fueron callejones sin salida, con solo unos pocos usuarios preguntándose lo mismo, pero sin respuestas claras. Aunque el PNG ganaba cada vez más tracción online, la mayoría de las publicaciones eran de gente que simplemente decía, miren esta imagen perturbadora, mientras que algunos más creativos inventaban su propio lore alrededor de ella. Dom intentó con herramientas de búsqueda inversa de imágenes, pero tampoco tuvo suerte. Lo único que aparecía una y otra vez eran rostros en blanco y negro que solo vagamente se parecían a Gatesface, pero nada concluyente. Curiosamente, un resultado que sí parecía repetirse una y otra vez era Jeff the Killer. Para quienes no han seguido la búsqueda del origen de Jeff the Killer, la encarnación más famosa de Jeff es en realidad la última en una larga serie de ediciones, siendo la foto original actualmente considerada media perdida. En un primer vistazo no tendría mucho sentido, ya que Gatesface parecía mucho más realista que Jeff, y no era el típico trabajo de Photoshop, pero la expresión facial y la pose eran sospechosamente similares. Cuando ya parecía que Dom se iba a quedar sin opciones, recibió una pista inesperada, un comentario aleatorio en TikTok. La usuaria Ana afirmaba que Gatesface era una imagen generada por IA, creada usando prompts relacionados con Jeff the Killer. Dom contactó a Ana por mensaje directo, y ella le envió esta imagen, que se parecía muchísimo al PNG de Gatesface. No era una copia exacta, pero claramente formaba parte de la misma colección de imágenes generadas por IA, usando los mismos prompts y el mismo personaje interpolado. Ana pudo vincular a Dom con un sonido de TikTok llamado Untitled 7, donde los usuarios suben sus creaciones de terror generadas por IA. Revisando el archivo, Dom notó que un slideshow destacaba del resto. Fue creado por el usuario Mokeman, y la colección se titulaba Jeff the Killers, y ahí, en la tercera diapositiva, estaba una cara bastante familiar. Dado el título, podemos asumir con seguridad que Mokeman usó un modelo de IA para generar varias imágenes espeluznantes de Jeff, y esta imagen en particular, publicada el 14 de junio de 2023, fue una de cientos de resultados generados. Más tarde se confirmó que el video original de Gatesface fue publicado en TikTok por el usuario Game5, quien modificó la imagen para crear el PNG que todos conocemos ahora. Game5 luego adjuntó la imagen a su historia de horror analógica, que salió al aire el 16 de junio, solo 2 días después de que la imagen apareciera en la cuenta de Mokeman. Después fue resubida, y desde ahí se propagó como un incendio forestal. En cierto sentido, la resolución de este misterio es algo triste, ¿no crees? Parece que estamos entrando en una era donde, gracias a la IA, nuestras imágenes espeluznantes favoritas ya no tendrán raíces reales. Se acabaron los días de los orígenes colaborativos, como el de Make Me Cute o las cadenas de correos japonesas. Tengo la sensación de que en los próximos años, las imágenes de horror en Internet serán mucho más realistas, pero también mucho más carentes de vida. De todos modos, gracias a la tenaz investigación de Dom, el origen de Gatesface.png ha sido encontrado. Su video sobre el tema está muy bien producido, y definitivamente vale la pena verlo. Si él no hubiera puesto tanto empeño en rastrear su origen apenas semanas después de que la imagen se creara, Gatesface.png podría haber terminado igual que Jeff the Killer, con su origen perdido en el océano de contenido de Internet. Pero en vez de eso, podemos dar por cerrado el misterio de Gatesface, y solo esperar que no venga a visitarnos a nosotros esta noche. Estoy seguro de que todos ustedes ya están bien familiarizados con este rostro deformado, lo quieran o no. Aunque es una incorporación relativamente nueva al panteón de imágenes malditas, rápidamente se ha convertido en un elemento básico del horror analógico, habiendo aparecido ya en una multitud de creepypastas, historias de la SCP Foundation, ARGs de terror. Pero quizás es más conocido por ser el avatar de Pinhead, un personaje del juego de horror comedia en Roblox llamado Nico's Nextbots, donde los jugadores son perseguidos por los gritos digitales de anomalías de Internet.
La wiki de Nextbot describe a Pinhead como, cito, sin pigmentación, sin cabello, sin labios ni cejas. Su piel es pálida y tiene ojos muertos rodeados de sombras tenues. También tiene una nariz convexa y una gran boca sonriente de la que brota sangre. En la versión antigua es más brillante. Pero como muchos jugadores ya saben, las imágenes para los Nextbots provienen de diversas esquinas del internet e incluyen a personajes como Selena Delgado y el ya mencionado Dolting. Eso sugiere fuertemente que Pinhead también fue tomado de otra fuente. Las búsquedas inversas de imágenes arrojan cientos de resubidas, pero donde parece haber comenzado a ganar tracción fue en un video de YouTube subido por Brugly. En su video titulado Don't Fall Asleep in the Backrooms, no te duermas en los backrooms, Brugly explicó su concepto original para la entidad 832, también conocida como Pinhead. Parece que de ahí fue donde One Nico Patti, el creador de Nico's Nextbots, tomó tanto la imagen como el nombre del personaje. Subido en mayo de 2022, el video de Brugly hace un uso extensivo de esta imagen, pero la descripción aclara que la entidad fue creada por él, refiriéndose a la historia, no a la imagen asociada. Sin embargo, 10 meses antes del video de Brugly, en julio de 2021, el usuario de Reddit y artista Ash Bibb publicó esta imagen en el subreddit de Trevor Henderson. Esta es, sin lugar a dudas, la imagen original sin editar que sirvió como base para Pinhead. Es mucho más grande y detallada que el JPG que todos conocemos. La imagen está marcada como contenido original, así que podemos decir con seguridad que Ash Bibb es el creador de la imagen que luego se conocería como Pinhead. Revisando su perfil, es evidente que Ash Bibb es un gran fanático del juego Dead by Daylight, y no puedo evitar preguntarme si esta obra fue un intento de diseñar su propio antagonista. De cualquier manera, su imagen recibió cientos de upvotes y comenzó a expandirse a otros subreddits al día siguiente. Podemos asumir entonces que alguien, quizás Brugly o uno de sus editores, encontró la imagen, le aplicó algunos filtros y le bajó la resolución para darle una estética de horror analógico, y luego la usó como base para la entidad 832. Luego, One Nico Patti la editó aún más e insertó la imagen en Nico's Nextbots. Desde entonces, esa edición empezó a saturar la red a través de memes de terror y ARGs, atormentando redes sociales en todo el mundo. Hoy en día Pinhead está hombro a hombro con los monstruos de internet más reconocibles, y seguramente seguirá rondando por mucho tiempo más.